preparados, Señor. Rogamos que sea usted, Señor, y su maravillosa y poderosa presencia, Señor, en este estudio, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Seguimos entonces con la serie acerca de la historia de Satanás. Estamos hablando acerca de la estratagema que él usa y recordémonos que el blanco principal de él no es en sí el mundo, ni las otras religiones, ni son las otras sectas, no, es el cristiano verdadero, el que ha decidido buscar al Señor en espíritu y en verdad, que ha decidido no doblar sus rodillas ante ningún otro, que tiene a Dios como el primero en todo y que trata por todos los medios de no hacer algo para ofenderlo. Amén. Esa es el cristiano que la palabra dice que formamos parte de los elegidos. Recordémonos que estar en el grupo de los elegidos no nos hace a nosotros ya que hemos alcanzado la gloria, que ya nada nos va a quitar de este puesto. No, nosotros podemos caer de la gracia debido a nuestras concupiscencias, a nuestras faltas, al pecado que podamos cometer, en fin, y el enemigo lo sabe. El enemigo lo tiene bien clarito eso, de que nosotros somos presa fácil si nos descuidamos. Entonces, por eso él ha levantado tantas sectas, tantas doctrinas, tantas cosas que si nos descuidamos, el mismo Jesús dice nuevamente de que aún los escogidos podrían ser confundidos, podrían ser apartados de la verdad, del sentido de la palabra. Por eso es necesario, como dice Pablo, que no ignoremos sus estratagemas, porque así podemos encontrar nosotros la forma de cómo defendernos. Recordemos que nosotros no estamos peleando contra carne ni sangre, estamos peleando contra huestes espirituales. Amén. Entonces, para poder vencer al enemigo, no necesitamos armas físicas, necesitamos armas espirituales. Y aquí donde entra lo que estamos hablando últimamente acerca de la guerra espiritual. Recordémonos que la guerra espiritual no es para cierta clase de personas que logran tener un entrenamiento específico o que han logrado alcanzar un nivel de espiritualidad mayor que otro. No, la guerra espiritual es para todos. Desde el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde el momento que nosotros nos rendimos a sus pies, entramos directamente a una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es ahí donde el enemigo comienza a atacarnos y nosotros tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado para así poder defendernos y vencer, porque tenemos que tener en cuenta, la iglesia no está a la defensiva. Nunca la iglesia está a la defensiva. La iglesia está en ataque, siempre hacia adelante. Nosotros no estamos simplemente protegiéndonos con el escudo de la fe y nos quedamos ahí quietos de que no nos va a pasar. No. La palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta iglesia. O sea, que nosotros vamos siempre atacando hacia adelante, buscando hacer la voluntad de Dios. No nos podemos quedar quietos. Y eso es de que, como dije, desde el momento en que nosotros nos rendimos al Señor, entramos en esta guerra espiritual. Ahora, lo que sí puedo decir es que entre más nosotros nos acercamos a Dios, entre más buscamos su presencia, entre más tratamos de hacer su voluntad, la batalla se arrecia. Sí, es cierto, se arrecia. ¿Por qué? Porque entre más nosotros buscamos al Señor, más Él deja sentir su presencia.
más se nos abren los ojos espirituales. Podemos ver cosas que el Señor solo permite para que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Pero como es cosas espirituales, al tener nuestros ojos espirituales, también podemos ver las manifestaciones del enemigo y los ataques del enemigo. Pero como estamos sometidos a la voluntad de Dios, eso no nos tiene que afectar a nosotros. Es más, yo me atrevo a decir que el cristiano no tiene por qué temerle al diablo. No tiene por qué temerle. ¿Por qué? Porque él es un enemigo ya derrotado. Nos hará daño. Nos tirará con dardos y con todo lo que tiene y pondrá piedras de tropiezo y nos aruñará, nos pellizcará, cualquier cosa puede hacernos. Pero si nosotros ponemos en práctica la palabra, que de eso se trata esta guerra, de que la palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Si nosotros la ponemos en práctica, dice la palabra que todo lo que le sucede a los hijos de Dios siempre les viene para bien. O sea que cualquier cosa que el enemigo haga en contra nuestra, si nos mantenemos firmes, entonces va a resultar para algo bueno. En esto nos recordamos de Job. Job fue atacado 2 veces por el enemigo. La que fue peor y la que fue pequeña, y en sí las dos fueron bastante fuertes. Pero él supo resistir. Él se mantuvo firme al ataque del enemigo, no solamente lo físico que le pasó a él, no solamente la muerte de sus hijos y la pérdida de todos sus bienes, sino incluso el ataque a través de sus amigos. Porque el enemigo, después de cierto tiempo, usó a sus amigos para atacarlo. Sin embargo, Job se mantuvo firme. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que al final el Señor lo bendijo doblemente. Le dio más de lo que había perdido. Pero eso fue porque supo mantenerse. Ahora, nosotros no tenemos que esperar que el Señor nos pruebe así como nos probó, como probó a Job. Al contrario, nosotros, yo sé que ese zapato, por lo menos yo, no, señor, yo no aguanto ese zapato. Pero el Señor sabe hasta dónde yo puedo. El Señor sabe cuánta es mi fuerza. El Señor sabe cuánta es mi humildad, pongámoslo en ese sentido. Porque debido a la humildad es que nosotros reconocemos nuestras debilidades y por ello es que vamos a los pies del Señor para pedir fortaleza. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra dice que el Señor no nos va a dejar tentar más de aquello que podamos nosotros soportar. Así que aún en eso, el enemigo no tiene la oportunidad a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, es porque podemos pasar esa prueba. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso son partes de la batalla espiritual. Y eso lo tenemos que saber todos, porque no hay un cristiano, un hijo de Dios, que no esté pasando por estas pruebas. El mismo Pedro dijo que nosotros no hemos resistido hasta la sangre, sino que seguimos teniendo las mismas pruebas que todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Así que tenemos que ser agradecidos del Señor de que no nos permite caer en algo que nosotros no podamos resistir. Amén. Vamos a leer en esta noche Salmos 34:6. Esa es nuestra base para esta noche. Salmos 34:6. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Recordemos que hemos tratado ya 4 mitos
acerca de la guerra espiritual, que se necesita hablar en lengua, que tenemos que gritar para que el diablo oiga, para intimidarlo, etcétera, etcétera. Esta noche vamos a hablar del quinto mito, y es el que debemos hacer decretos y declaraciones para ganar la guerra espiritual. La creencia de que nuestras palabras tienen poder para crear cosas y cambiar la realidad es muy común dentro de la iglesia. O sea, que muchas veces el cristiano dentro de la iglesia, hablando cristiano general, la iglesia en general, tiene la idea de que él puede cambiar el plan de Dios o lo que está sucediendo en la vida de las personas porque ora mucho, o porque ayuna mucho, o porque lee mucho, y con eso quieren hacer que se cumpla el deseo que tienen en su corazón. Por ejemplo, hay personas que creen no que creen, hay personas que están enfermas y creen que presentando una semana de ayuno, 2 semanas de ayuno, que eso va a hacer que el Señor los sane. Eso no funciona así. Recordémonos que el Señor dijo que Él tendría misericordia del que tenga misericordia. O sea, esto es si Dios quiere. A nosotros los que nos tiene que convenir es permitirle al Señor que haga con nosotros su voluntad. Recordémonos, Pablo mismo, ese hombre que se atrevió a decir, ser imitador de mí como yo de Jesucristo, ese hombre sufría de una enfermedad en los ojos, a tal caso que dice la palabra que él escribiendo dice que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. Y sin embargo, el Señor solo le dijo, bástate mi gracia, porque en tus debilidades es que yo me glorifico. Amén. O sea, que ser enfermo no significa estar en pecado, pero tampoco quiere decir que si nosotros hacemos cualquier cosa que nos venga a la mente, caminar de rodillas hasta cierto lugar, clavarnos en una pared o lo que sea, nada de eso va a hacer que el Señor cambie sus planes. Y recordémonos que los planes de Dios son perfectos. Y cuando nosotros permitimos que su perfecta voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas, entonces es que somos más que vencedores. En otras palabras, no es la vida material la que tiene que preocuparnos, es la vida espiritual. Amén. Recuérdese que usted puede hacer preguntas, puede opinar, que no tiene que estar completamente de acuerdo conmigo, pero que podamos entender a través de la palabra lo que el Señor dice. Amén. Amén. Entonces, la idea es que debemos declarar con nuestra boca lo que deseamos que suceda. Y si tenemos la suficiente fe y convicción, será hecho. Esa es la idea que tienen acerca de la guerra espiritual. Ahora, esta enseñanza falla en entender que los decretos que siempre se cumplen son los propósitos eternos de Dios. El plan de Dios nunca se va a cambiar. Nada de lo que hagamos puede cambiar el plan de Dios. Ahora, lo que sí puede suceder es que nosotros fallemos dentro del plan de Dios. Pero que nosotros fallemos no detiene el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos indispensables. Nosotros no somos la pieza especial que el Señor tiene para llevar adelante. No, no. Si yo caigo, el Señor va a levantar a otro. Si yo fallo, el Señor va a levantar a otro. El problema es mío. Yo tengo que tener cuidado de no fallar. Yo tengo que tener cuidado de no caer, para que el Señor me siga usando de acuerdo a su voluntad, recordándome de que Él es el merecedor de toda la gloria y toda la honra. Amén.
que nosotros, vasos en sus manos. Amén. Entonces, esta es una prerrogativa divina. La voluntad de Dios es algo primario en el plan divino. No es algo humano. Los creyentes estamos llamados a confiar en Él, y esta confianza se expresa por medio de la oración constante y humilde. La Biblia nos enseña a clamar. Ahora, clamar es simplemente someterse bajo la mano de Dios, someterse bajo el dominio de Dios, permitir que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor nos llama a nosotros a que oremos en tres diferentes formas. Lo hemos hablado y lo voy a repetir. La primera forma que el Señor nos llama a que oremos es en lo secreto. Cuando estamos en lo secreto, no, es en el momento en que nosotros podemos llorar, podemos gritar, podemos decirle todo lo que queramos al Señor, porque es un negocio entre Él y yo. Y la palabra dice que lo que hacemos en secreto, el Señor lo va ¿cuál es la palabra ahí que se usa? Que nos va a bendecir en público. Amén. La segunda forma es cuando el grupo de hermanos se unen para orar. Esta oración es lo que se llama la intersección. ¿Ok? En esta oración yo no voy a pedirle por lo mío. En esta oración yo me voy a olvidar de mi problema y me voy a olvidar de mi situación. En esta oración yo voy a pedir por mis hermanos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que no tienen fuerza para pedir, por aquellos que están empezando en el camino. En fin, intercedemos por todo aquel que tiene necesidad. Y la tercera oración, la tercera forma es cuando llegamos al templo a adorar a Dios. Cuando llegamos al templo a adorar a Dios, nosotros no tenemos que ir a interceder, no tenemos que ir a pedir por lo mío, no, eso es en otras diferentes situaciones. Aquí nosotros, como dice la palabra, entramos con alabanza y con actitud de agradecimiento. En otras palabras, cuando llego al altar de Dios, cuando llego a la congregación a servirle, a adorarle, es eso a lo que he venido, a adorarle, a darle la alabanza, a decirle cuán hermoso es Él, para decirle, se podría decir, a chulearlo, a decirle lo tanto que lo amamos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos como congregación a adorar a Dios. Allí la oración cambia. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en este ámbito, tenemos que entender que el enemigo no está contento y que él va a tratar de hacer muchas cosas para tratar de evitar que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Y nos va a interrumpir y nos va a poner otras cosas en la mente y nos va a poner a alguien a la par que nos va a estar hablando, alguien que va a estar haciendo saber qué cosa para distraernos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos a la casa de Dios, vamos a admirarlo a Él en la hermosura de su santidad. Yo no voy a ver a mis hermanos. Yo no voy a hablar con mis hermanos. Yo no voy a ir a hablar del chisme de la mañana ni el chisme de la tarde. No. Yo voy a ir a adorar a Dios. Cuando termina el servicio, yo puedo hablar con mis hermanos. Entonces que puedo tener esa comunión con ellos. Pero durante el servicio, al empezar, sería hermoso ver un pueblo enfrente del altar clamando. Ya eso ya se perdió. Ya el pueblo ya no sabe lo que es llegar al altar a adorar al Señor. Ya
La mayoría que lo hace se queda en las sillas y cree que está bien todo. Y eso sí es que no se entretienen primero hablando de lo que pasó anoche, de la novela que pasó, etcétera, etcétera. No, tenemos que volver a la senda antigua. Y la senda antigua es acercarnos al Señor, buscarlo en el altar. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Y después todo lo demás. Amén. El Salmo dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, que en esta batalla que tenemos, cuando nosotros reconocemos que es el Señor el que tiene el poder en todo, clamamos a Él. La palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar sería hablar en voz alta a nuestro Padre, hablar con ese sentimiento de angustia, con ese sentimiento de que te necesito, que sin ti yo no puedo hacer nada. Ese tendría que ser el clamor. Y cuando nosotros clamamos, la promesa es, yo te responderé. ¿Ok? Pero es cuando clamamos de acuerdo a la voluntad de Él. Y cuando nuestro clamor es por una razón que es, podríamos poner justa, de acuerdo a la voluntad de Él. Yo no voy a clamar para sacarme la loto, no. Ni voy a clamar para que la casa del vecino se le caiga encima, no, no. Él nos dijo que nosotros tenemos que orar por todo el mundo y tenemos que adorar por todo el mundo. Y el mayor clamor que la iglesia está supuesto a tener es la salvación de las almas, porque hay muchos todavía que están allá afuera, que están en delitos y pecados, son ciegos, no conocen la verdad. Y eso es lo que nos toca a nosotros, el manifestarle a ellos. Pero para eso necesitamos buscar de la presencia de Dios. Y aparte de eso, tenemos que presentar nuestras peticiones a Él. La palabra es presentar, no declarar. Amén. No es yo declaro. No. Si el Señor quiere, va a suceder lo que yo le pido. Nosotros le pedimos, le suplicamos a Él. Yo no voy a declarar sanidad a mi cuerpo, porque ¿qué va a pasar? Yo pido sanidad, sanidad, sanidad y no me sano. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no me oye o que Él no puede hacerlo? No, lo que pasa es que estoy haciéndolo mal. Yo lo que tengo que pedir es fortaleza para mi fe para no desmayar en el momento de la prueba. Eso sí puedo pedir. Y eso está en la voluntad de Dios. El cuerpo va a la tierra porque de la tierra fue hecho. Mi alma es la que yo tengo que cuidar. El cuerpo es como un vestido, dice Jesús. La oración cristiana pide, no exige. La oración cristiana ruega, no declara cambiar cosas. En ninguna parte en la escritura vemos un mandato a declarar. Al contrario, vemos exhortaciones a pedir y ejemplos de peticiones. El declarar. Ahora, ¿cuál es el sentido de la palabra declarar? La palabra declarar es que yo tomo control de lo que está sucediendo y profetizo por fe que va a suceder lo que yo estoy pidiendo. Eso es declarar. Pero, ¿y si mi fe falla?
Amén. Yo puedo repetir y repetir y repetir, como me dijo un hermano el domingo, porque me dice, varón, ¿cómo está? Yo le digo, ay, ahí con ciertos dolores. No, 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 no diga eso, no diga eso. Declárese sano, declárese sano, declárese. Y le digo, pero varón, le dije, yo puedo declararme sano. Y si Dios no me quiere sanar, ¿qué va a pasar? Es voluntad de Él. No es que yo voy a hacer que el Señor doble su brazo o doblarle el brazo más bien al Señor porque mi fe está declarándolo. No, nosotros pedimos, rogamos, suplicamos al Señor porque Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Así que esa tiene que ser nuestra forma. Miren lo que dice Mateo 7:7. Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Cuál fue Amén. otra vez? Amén. Carmencita, léelo tú. Mateo, Mateo. No, si no. ¿Cómo? Mateo 7:7. Mira, lo tengo, amén, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Se da Amén. cuenta? Eso lo dijo Jesús. En ningún momento ahí dice declara que se va a abrir, ¿no? En ningún momento dice declara que vas a encontrar. No. Él dice buscad, pedid, llamad. Son posiciones de petición, no de ordenanza. Declarar es una forma de ordenar que suceda algo. Y eso no está dentro de la palabra. Porque nosotros no tenemos ese privilegio de poder ordenar que la mar se detenga o que los vientos dejen de... Nosotros no tenemos el privilegio. Eso es Dios el que lo hace. Pero si a Él le complace, puede usar aún de sus vasos para que estos milagros sucedan. Sí, porque los milagros siguen sucediendo, pero es de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad del hombre. Juan 15:7. Pastor, Diga. cuando dicen de que, cuando dice el versículo pedir y pedir mal, Ajá. ¿cómo así? ¿Cómo así? Ok. Ajá. Ese es el sentido de cuando nosotros oramos. ¿Ok? Porque tenemos la mala costumbre de que cuando oramos, cuando no se nos enseña cómo orar verdaderamente, lo que hacemos es llevarle al Señor todo lo que necesitamos. Todo. Yo digo, es un shopping list, una lista de compras. Dame esto, dame, 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 dame. Amén. Muchas veces lo que pedimos no es para nuestro bien. Muchas veces lo que queremos es algo que no nos va a hacer bien a nosotros. Pedimos y no recibimos porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, que lo que quiere decir ahí Pablo es que nosotros tenemos que aprender a orar de acuerdo a como Dios quiere que nosotros oremos. No es el declarar de que Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a caer una lluvia de oro. Eso nunca va a suceder. Ahora, podemos pedir que el Señor abra los cielos y derrame lluvia de bendiciones. ¿Se da cuenta? Son cosas, es una misma oración, pero en diferente sentido. Cuando pedimos para nuestro propio bien, para nuestros propios deseos, o para que tener una forma de sobresalir en algo, eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra oración
para pedir para nosotros es que el Señor nos fortalezca en la fe, que guarde nuestras familias, que bendiga a cada uno de los que están alrededor de nosotros. Esas son las peticiones que nosotros podemos hacerle al Señor y cosas así por el estilo. Pero cuando nos presentamos a decirle al Señor, dame, 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 no, estamos pidiendo mal. Por eso es que no recibimos. Ok. Mm. Amén. Amén, amén, amén. 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 ¿Alguna otra pregunta? Amén. Por favor, Juan 15:7. Amén, amén. Amén. Juan 15:7. La Amén. palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Si mi palabra, o sea, no es lo que yo quiero, sino lo que la Biblia dice que yo tengo que pedir. ¿Ok? Dios conoce mis necesidades. Amén. Amén. Dios conoce nuestras situaciones diarias. Y Él ha dicho en su palabra que Él nos va a suplir nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Abrigo, alimento, La cosas, casa, el la hogar. casa, el techo, sí, techo, ¿cierto? Sí, sí, amén. Cosas básicas. Pero si yo tengo una casa, yo tengo un apartamentito que el Señor me ha permitido tener, y yo no estoy conforme con este apartamento, sino que quiero uno más grande, quiero una casa con 3 habitaciones cuando yo solo y mi esposa vivimos, pero quiero tener una casa ancha, mejor que la de otros. Eso no es una necesidad. Eso ya es un gusto. Y eso, para eso, yo tengo que trabajar si lo quiero tener. El Señor me va a dar nada más lo que yo necesito. De ahí, yo tengo que trabajar para hacer aquello que yo quisiera alcanzar. Tengo un carrito, amén. Quiero un Rolls Royce, tengo que trabajar por el Rolls Royce. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Así que, y por más que declaremos, así, es como lo mismo como estamos hablando acerca de arrebatar. Podemos tener material que el Señor nos permita, pero no podemos estar apegados a lo material. Podemos tener abundancia material, si el Señor lo permite, pero no podemos poner nuestro corazón en esa abundancia. Por eso es que muchas veces el Señor permite que sus hijos pasen por necesidades para que aprendamos a confiar en su palabra. Saber de que si estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, Él se va a encargar de nosotros. Y hay testimonios muchos acerca de eso. Hay muchos testimonios acerca de cómo el Señor incluso usa al mismo diablo para poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Mire el caso de Elías. Elías en el desierto, debajo del enebro, no tenía agua ni tenía comida. Y el Señor mandó a unos cuervos, Ajá. a unos cuervos. Pero, Y sépase que el cuervo es un animal que le gusta comer carne. Sin embargo, los cuervos le llevaban la carne a Elías, no se la comían ellos. Así que él le proveyó todo lo que era necesario para que pudiera tener fuerzas. Amén. Y en otro caso, cuando estaba en la cueva, el Señor no mandó cuerpos, sino que mandó ángeles para que le llevaran el pan.
para que se fortaleciera. Así que si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, Él nos va a suplir todo lo que necesitamos. Amén. El apóstol Pablo sabía que en Dios estaba su esperanza. Por eso cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, él entendió que no era necesario seguir clamándole a Dios por lo mismo. Ya era la palabra de Dios. No te lo voy a quitar. Eso lo vas a tener siempre para que no te enorgullezca. Esa era la idea que él entendió. Para que no dice, para que no vaya yo a levantarme, a enorgullecerme. Y para que el poder del Señor sea manifiesto en su vida. Pablo lo supo y sabía que en Dios estaba su esperanza y por eso rogaba por ayuda. Él en ningún lugar dice que declaraba o decretaba, no, suplicaba al Señor. Ese es el quinto mito. Ahora, la verdad de este quinto mito es que el creyente puede confiar en Dios, que es el único soberano, y que Él va a cumplir su palabra de acuerdo a su voluntad. Amén. Hay otro mito, y este es el último que voy a tocar, porque hay muchos más, pero solo quiero tocar los más importantes. El mito número 6 es que en la guerra espiritual debo dirigirme al diablo y a sus demonios. Había un popular evangelista que se conocía por su énfasis en la guerra espiritual. Y cuando él oraba, solía decir, escucha bien, Satanás. ¿Ok? Él se dirigía directamente al enemigo en un tono de amenaza. Como que el enemigo iba a comenzar a temblar al oír la voz de él. Es cierto que Pablo le habló en Filipos a un espíritu de adivinación. Le mandó a salir de una muchacha. Y que Jesús se dirigió al demonio que tenía cautivo a un hombre en Gadara. Pero la práctica actual de dirigirnos a enemigos espirituales al orar es un error, al menos por dos razones. Solo Dios es la fuente de nuestra ayuda, de nuestra provisión y de nuestra protección. Las dos razones es, primero, porque fallamos al distinguir entre lo que es descriptivo y prescriptivo en la Escritura. O sea, en los evangelios y en los hechos vemos prácticas y situaciones que no deben ser tenidas como normas para la iglesia. Recuérdese que Dios trabaja de diferente forma con cada uno. Nuestra experiencia con Él son individuales. El propósito que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con usted. Y Él puede usarlo a usted en una forma y usarme a mí en otra. O sea, que no vamos a tomar la palabra, la Biblia, y que como así está escrito, así tenemos que hacer. Es como los católicos, que creen que al rezar el Padre Nuestro se están abriendo los cielos. Y el Padre Nuestro no es una forma, no es una, ¿cómo diríamos? Un ejemplo de oración, sino que es un ejemplo de cómo orar. Amén. O sea que la comunión con el Señor es directa, pero no por muchas palabras. El mismo Señor dijo de que los fariseos creían que por su mucha palabrería eran escuchados. Y no es eso lo que el Señor quiere, ¿no? Él quiere que nosotros
nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Ahora, no todo lo que hizo Pablo o Jesús es para ser imitado. No todo. Nadie interpreta el relato de Jesús caminando sobre las aguas como algo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Ya quisiera yo ver a alguno de estos guerreros espirituales caminar sobre las aguas, a ver si es cierto que pueden. No, eso solamente lo hizo el Señor. Ahora, si está en su voluntad, sería otra cosa, así como sucedió con Pedro, que le dijo, ven, y caminó sobre las aguas, pero eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? No es que nosotros tengamos que hacer eso. Como hay una iglesia, de que como dice la palabra allá en Marcos, que tomarán serpientes y no les hará daño. Y que como a Pablo le picó una serpiente allá en la isla de Malta y no le hizo daño, que nosotros también podemos tomar serpientes. Y déjeme decirle, literalmente esa iglesia toma serpientes, usa las serpientes para probar de que ellos son espirituales y que las serpientes no les van a hacer daño. Eso es un error grandísimo. Es un error grandísimo. En segundo lugar, los relatos bíblicos son casos de liberación de demonios y no constituyen un modelo para la práctica de la oración en el conflicto espiritual. ¿Sabe usted cuál fue el error grande que cometió Eva? El error grande de Eva fue que se puso a hablar con el diablo. Y el Hijo de Dios no tiene por qué hablarle al diablo. Usted no tiene que tener ninguna clase de interacción con el diablo. Porque él, cuando le responda, no le va a responder nada bueno. Va a engañar. Va a persuadir. Va a insistir en minuciosamente algo diferente. Nosotros no le hablamos al diablo. Nosotros no le decimos, oye, diablo, escucha. No, no. Es más, déjeme decirle de que muchas veces tomamos cierto coraje espiritual que le ordenamos al diablo que se aparte. Cuando la palabra no dice que eso es lo que tenemos que hacer. Dice que el ángel, y habla de Jehová, o sea, el mismo Jehová, allá en Isaías dice que Jehová le dijo al enemigo, Jehová te reprenda. Y si dice que Jehová, en este caso, tendría que ser el hijo, le dijo al enemigo, Jehová te reprenda. Judas dice que nosotros, el hombre, muchas veces hablamos y decimos cosas que son contrarias al Señor y no nos damos cuenta. Simplemente estamos hablando al aire, estamos fallando en el blanco. Nosotros estamos llamados a decirle al enemigo que el Señor es el que lo va a reprender. Yo no puedo reprender, yo puedo reprender a mis hijos. Yo puedo reprender a alguien que esté bajo mi cuidado, a un siervo, a un trabajador, pero yo no tengo la autoridad para reprender al diablo. No la tengo. Yo tengo la autoridad de resistirlo. Yo tengo la autoridad de atarlo. Yo tengo la autoridad de buscar de Dios para que Él se glorifique en lo que yo me mantengo. Pero quien lo reprende es Dios mismo. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos, no podemos. No tenemos la facultad, no tenemos
es que no somos nada para poder reprenderlo. Recuérdese que el enemigo es un ángel caído, sí, pero es un ángel. Y los ángeles son superiores en fuerza y en todo ante el hombre. Si nosotros sobrevivimos y nos mantenemos es por la misericordia de Dios. Porque la palabra dice que Él pelea por nosotros. Porque la palabra dice que Él habita en nosotros. Por eso es que nosotros nos mantenemos. No porque tengamos alguna fuerza o algún privilegio extra para poder hacerlo. No, no. Pastor, cuando usted dice que nosotros tenemos la autoridad para atar el enemigo, ¿qué es eso? Ok. Jesús le dijo a los discípulos que todo lo que se atase en la tierra sería desatado en los cielos. Y todo lo que desatásemos en la tierra sería desatado en los cielos. ¿Ok? La intención de la palabra atar es anular, nulificar, imposibilitar. O sea, que en nuestra oración nosotros podemos decirle al enemigo que él no tiene poder contra nosotros. Atamos sus facultades, atamos lo que él quiere hacer, ¿ok? Nulificamos todo lo que él está tratando. Pero la Biblia dice que cuando atamos, tenemos que traerlo a los pies de Cristo, no bajo nuestros pies, porque no somos nosotros los que vamos a hacer que el enemigo caiga, es el Señor. Tenemos que traerlo a los pies de Cristo. Entonces, sí, vamos a tener la victoria, porque esa es la forma como Él nos manda que nosotros hagamos. Amén. Eso es atar. Amén. Amén. Entonces, la Biblia nos manda, Pastor, diga sierva. pastor, esta persona o estos predicadores o la persona, ¿verdad? Que están bien, eh, bien metidas en el evangelio, que muchas veces yo he oído que dice, que ellos dicen, por el poder de la palabra, hecho fuera este demonio. Eso está bien. Bueno, sí, porque el No, Señor, sí, porque la palabra es la que tiene poder, nosotros no. poder. Ah, Es la palabra eso, la que tiene poder. eso está bien porque cuando yo vi eso, yo dije, wow, surgió el efecto cuando esa persona hizo eso. Ujú, Pero habló de la palabra. Yo lo vi exacto. con estos ojos, sí. Pero Ale- decir, yo te echo fuera, nunca va a salir. Al No, contrario, se va a no, reír de no la nosotros. palabra. Es por la palabra. Amén. Recuérdese que la palabra es nuestra espada. Ah, gloria Esa a Dios. nosotros atacamos al enemigo. Recuérdese, Jesús allá en el monte de la tentación, él, es más, ni él mismo dijo yo, no lo dijo, sino que dijo, escrito está. Y por esa palabra es que derrotó al enemigo. Jesús, Dios encarnado, pero como él peleaba como hombre, entonces hizo uso de la palabra. Por la Amén. palabra sí podemos hacer muchas cosas, pero por la palabra, Con la palabra. declarando la palabra. Y no Amén. solo decir la palabra, no, sino que tiene que haber una convicción en nosotros que conocemos lo que la palabra dice. Gloria a Dios. Amén. Amén, Así amén. que sí se puede, en esa forma sí se puede, pero ahí es que le estamos dando al Señor que Él es el que lo va a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Una de las oraciones que he encontrado que me gustó es la que está en Hechos 4:29, donde en esa oración fue dirigida al Señor, no al diablo, fue dirigida al Señor. Y dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. O sea, cuando los
discípulos estaban orando allí en ese momento, era porque el enemigo se había levantado contra ellos. Recuérdese que en ese momento el enemigo tenía preso a Pedro ya que lo iba a matar. Y ellos oraban y oraban. Hicieron esta oración. ¿Ok? Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y eso es la voluntad de Dios, que nosotros llevemos esta palabra. Lo que pase con nuestros cuerpos, eso ya es algo diferente. Entonces, este ejemplo de esta oración tiene que ser el ejemplo de nosotros a luchar en esta guerra espiritual. La guerra espiritual no es para personas preparadas, no es para personas con cierto grado de espiritualidad, no. Usted y yo estamos en esta guerra. Somos soldados activos, no somos reserva, activos. Y tenemos que mantenernos peleando esta batalla. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Vamos a entrar entonces en otro de las doctrinas erradas. Recuerde que estamos hablando de las doctrinas erradas, que son las que nacen dentro de las congregaciones para disturbiar el enfoque que los hijos de Dios tienen que tener. La siguiente doctrina, no sé si ustedes la habrán oído, pero que es necesario que estén alertas acerca de ella, es acerca de la creación preadámica. O sea, que el concepto de la creación preadámica es que Dios creó una raza antes que hiciese a Adán. Y tiene sus argumentos bíblicos, tiene sus bases bíblicas para poder decir, pensar en esto, pero solo con decir que el Señor hizo una creación antes que Adán, ya está un error grandísimo. Primeramente, porque si el Señor hizo una creación antes de Adán y luego hizo a Adán, quiere decir que la primera creación no estaba buena, no estaba correcta, tenía fallos. Y si eso tenía fallos, quiere decir que Dios también comete faltas, comete errores, lo cual es imposible. ¿Se da cuenta? Así que ya solo con eso, ya allí podemos votar esa teoría, esa idea. Amén. Entonces, esta hipótesis ha sido promovida por varios eruditos en distintos momentos de la historia. O sea, que esto no es solamente de hoy. Esto viene de años atrás. Personas estudiadas. Y ese es el problema. De que cuando el hombre pone atención más en el hombre que está hablando que en lo que está diciendo, ahí es donde comete el error. Y volvemos y repetimos. Nosotros tenemos que escudriñar todo lo que oigamos, pasarlo por el sedazo de la Biblia. Y si no está de acuerdo con la Biblia, no es cierto. Hay que desecharlo. La hipótesis, vamos a tomar un poquito nada más, dice que Dios creó a los gentiles en el sexto día cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso está de acuerdo a Génesis 1:26. Y esa es la primera creación. Es más, déjeme decirle que hay otros que van un poquito más allá y dice que en esta primera creación Dios hizo a Adán e hizo a una mujer, la cual ellos llaman Lilith, y que esa fue la primera esposa de Adán.
pero que Lilith falló, entonces vino el Señor y tuvo que hacer a Eva. Tremendo error, porque si Lilith falló, vuelvo al mismo punto, Dios falló también. No la hizo tal como él quería. ¿Se da cuenta? Así que, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque es un poquito profundo de que tendremos que hablar de un punto que muchos no comprenden, y es ¿de dónde encontró Caín a su mujer? ¿Mm? Porque la Biblia dice que cuando él fue a la tierra de Nod, allí conoció a su mujer. Entonces tenemos que descifrar todo eso, a ver qué es lo que el Señor nos quiere dejar entender. Amén. Así que les dejo ese dulcito para que comiencen a comerlo y buscar a ver qué pueden conseguir. Y así podemos seguir el próximo lunes. Amén. Ese dulcito me tiene a mí con unas carias ya, porque sinceramente, yo digo, ¿cómo es esto posible? Falta algo. Ahora me dejaste con la mente, wow. Amén, gloria a Dios. Amén. Si hay alguna pregunta o hay aportación, algo que quisieran decir, recuérdese que ustedes tienen la oportunidad, porque puede ser que esté equivocado. Y si estoy equivocado, por favor, sáqueme de mi error. Amén. Dios no hace errores. ¿Perdón? Dios no hace errores. Usted es buen maestro. Gracias a Dios. Dios. Nosotros los humanos cometemos tantos errores. En su misericordia Dios nos mantiene. Amén. Pues si no hay preguntas, entonces vamos a pedirle a nuestro pastor que nos lleve en oración y nos estaremos viendo nuevamente el próximo lunes. Amén, sí, Dios les bendiga. Estamos aprendiendo. Nos queda una tarea ahí. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque una vez más nos ha permitido estar en estas enseñanzas preciosas. Amén. Padre Santo, Padre bueno, hasta ahora queremos agradecerle por la bendición que hemos tenido, Señor, en esta noche, Padre amado, de estar escuchando, Señor, este estudio, Señor. Padre, bendiga, Señor, a Pastor Hernández, Padre, para que él siga, Padre amado, escudriñando. Dios mío, está preocupado. Y traiga, Señor, siempre este maná fresco, Padre amado. Dele fuerza, dele fortaleza, Padre, él, su familia, Padre. Facilítale, Señor, las cosas, Padre amado, necesarias para que él pueda, Dios mío, obtener siempre, Dios mío, esa palabra, Dios mío, esa unción, Padre amado. Bendígalo grandemente y bendiga este pueblo que ha estado presente y al pueblo, Señor, que mirará más adelante, Señor, estos estudios y que son de mucha al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a
en